Dicen que hay animales que nacen para obedecer y otros que nacen para recordarte todo lo que estás huyendo. Lo que pasó en aquella subasta del condado empezó como burla, pero terminó como una escena que nadie pudo explicar sin bajar la mirada. Era una mañana seca, el polvo se te pegaba a la piel como si el aire tuviera manos, el granero estaba lleno, con olor a madera vieja, sudor y café recalentado. Había risas fáciles y esa valentía barata que solo existe cuando uno cree que el peligro está amarrado. Entonces lo sacaron, un caballo negro, enorme, con cicatrices en el pecho y una mirada pálida como humo atrapado. En el catálogo no tenía historia, solo un número frío, lote 17, sin garantía. Pero el pueblo sí tenía historia, y la repetía como sentencia. Que había tumbado a 3 hombres, que reventó una puerta en invierno, que dejó a uno con el hombro roto y el orgullo peor. La cuerda crujía, los tablones gemían, y cada vez que el animal tensaba el cuello, el murmullo se convertía en ese silencio que avisa: aquí no manda nadie. El subastador intentó vender confianza. Las ofertas cayeron rápido y se apagaron. Nadie quería cargar con ese problema. Nadie quería ser el próximo cuento. Y justo cuando el martillo parecía buscar un cierre triste, alguien levantó la mano desde un costado. No era un ranchero de sombrero nuevo. Era un joven flaco, gorra sencilla, camisa de franela gastada y botas cansadas de carretera. Se llamaba Gael Navarro, pero para todos era solo el forastero. Ofreció una cantidad tan baja que sonó como insulto. La gente explotó en carcajadas, de esas que te quieren corregir el sueño a golpes. ¿Tú habrías levantado la mano o te habrías reído con ellos? Escríbelo en comentarios, porque esa respuesta dice mucho de ti. Y aquí viene lo raro. En medio de la burla, el caballo dejó de pelear. No se lanzó, no jaló, no intentó escapar. Se quedó quieto, con las orejas hacia adelante, mirando a Gael como si lo conociera desde antes, como si hubiera identificado algo que la multitud no podía ver. Ese segundo duró nada, pero cambió el aire del granero. Si quieres saber por qué un animal maldito se calmó justo con un desconocido, y qué verdad esconde Gael para que eso pase, deja un porqué en los comentarios ahora mismo. Y si te gustan historias donde lo imposible se quiebra en silencio, dale like y suscríbete, porque en la parte 2 no viene el rodeo. Viene un granero vacío, una melodía vieja y una herida que todavía arde. El martillo cayó, el lote fue vendido, y mientras algunos seguían riéndose, Gael caminó hacia la cuerda como quien camina hacia un destino. ¿Y tú qué crees que vio ese caballo en él? ¿Miedo, dolor o algo peor? Apenas salió del granero, la risa quedó atrás como un eco inútil. Lo que venía no era heroico ni vistoso, era pesado, silencioso y terco, como cargar un secreto en el pecho. Gael caminó con la cuerda en la mano sin apretar, sin desafiar, sin ese impulso de demostrar nada. Y ébano, porque así empezó a llamarlo en su mente, negro como pared mojada, avanzó con una calma que parecía prestada. El trayecto hasta el rancho de don Aurelio fue largo, campo abierto, cercas torcidas, el sol clavándose en la nuca. El camión rechinaba en cada bache, pero lo más ruidoso era lo que no se decía, el miedo de que en cualquier momento el caballo explotara de nuevo y confirmara la maldición delante de todos. Sin embargo, no lo hizo. Solo respiraba, profundo, como si estuviera midiendo el mundo. El rancho estaba a las afueras, con un granero viejo que alguna vez fue rojo y ahora era color de tierra cansada. Adentro olía a heno seco, polvo antiguo y madera que ha escuchado demasiadas historias. Gael no llevó al caballo directo a un corral pequeño. No le puso castigos, no le gritó órdenes. Lo amarró flojo, lo suficiente para que supiera que había un límite, pero también espacio para elegir. Esa fue su primera regla. Si quieres confianza, no empieces robándole el aire. Ébano recorrió el lugar con los ojos como quien busca una salida y también una razón. Las orejas se movían como antenas, el cuello tenso, los músculos listos para el choque.
Gael se sentó en un cubo volteado, dejó caer los hombros y por primera vez permitió que se notara el cansancio. No hizo el papel del valiente. Se quedó ahí, presente, tragándose el orgullo. Y ocurrió algo pequeño, casi ridículo para cualquiera que viniera buscando espectáculo. El caballo parpadeó más lento. Bajó apenas la cabeza. No era paz, era una tregua de un segundo. Pero en historias como esta, un segundo es una puerta. ¿Te has dado cuenta de cómo lo imposible rara vez se rompe con fuerza y casi siempre se quiebra con paciencia? Si alguna vez tuviste que ganarte la confianza de alguien que venía herido, escribe en comentarios una palabra: tiempo o prisa. Quiero saber qué eliges tú cuando nadie te está mirando. Gael se levantó despacio y se quedó a una distancia respetuosa, como si ambos fueran animales aprendiendo el idioma del otro. Pensó que su compra no había sido un acto de valentía, sino de reconocimiento, porque hay cicatrices que se reconocen sin necesidad de explicarlas, y justo cuando el granero volvió a quedarse en silencio absoluto, a Gael se le escapó un sonido sin darse cuenta, una melodía mínima, rota, como una canción que alguien cantaba en una casa que ya no existe. Y Ébano giró una oreja hacia él. Si ese instante te parece extraño, espera, porque esa melodía no salió de la nada. La melodía salió como un reflejo, como cuando el cuerpo recuerda algo antes de que la mente quiera aceptarlo. Gael no la planeó, simplemente se le escapó, baja, imperfecta, con ese temblor que tienen las cosas que duelen, y en cuanto la tarareó, el granero pareció cambiar de temperatura, no porque el aire se hiciera cálido, sino porque por fin dejó de sentirse hostil. Ébano giró la oreja hacia él, una sola, como si estuviera probando si ese sonido era trampa o verdad. La mayoría de la gente intenta domar a gritos, a fuerza, con prisa. Gael, en cambio, se quedó quieto, no avanzó, no extendió la mano, no exigió nada. Entendió algo simple: hay criaturas que no responden al control, responden a la coherencia, y esa melodía era coherente con su cansancio. ¿Te ha pasado que algo pequeño, una canción, un olor, una luz, te rompe por dentro sin tocarte? Escribe sí o no en comentarios, porque lo que viene en esta historia se sostiene justo en eso, en las cosas pequeñas que abren grietas enormes. Gael volvió a tararear apenas un hilo de sonido, y se sentó en el mismo punto donde había estado. Dejó el cuerpo caer, como si por fin se permitiera dejar de actuar. La respiración de Ébano seguía fuerte, pero ya no era un motor listo para chocar, era un pecho trabajando, un pecho vivo. Pasaron minutos que se sintieron como horas. En el rancho no había aplausos ni burlas, solo el crujido de la madera acomodándose y el roce del heno bajo las pezuñas. Gael pensó que podía levantarse e irse a dormir a la casa, pero no lo hizo. Se quedó, porque aunque nadie se lo pidió, sabía que la primera noche decide el lenguaje que van a hablar para siempre. Y fue ahí, en la oscuridad que empezaba a caer, cuando se le vino encima el recuerdo que siempre evitaba. No como película completa, sino como golpes sueltos. Verano, una risa cerca, manos en unas riendas, polvo en la carretera, y el sonido seco de algo que se rompe para siempre. Su pecho se apretó, tragó saliva, intentó respirar hondo, pero el aire se le atoró como si el cuerpo dijera: no, todavía no. Ébano dio un paso, uno solo. Su casco golpeó el suelo con un ritmo firme, como marcando presencia. No fue ternura, no fue cariño, fue algo más extraño, compañía sin permiso. Como si el caballo, que había sido tratado como monstruo, reconociera en Gael a alguien que también había sido señalado por algo que no supo evitar. Gael se recostó sobre su chamarra en el suelo del granero, dejando una distancia prudente, lo suficiente para no invadirlo, pero cerca como para escuchar su respiración. Y ahí, mirando el techo oscuro, se hizo una pregunta que casi nadie se atreve a decirse. ¿Y si el problema no era el caballo? ¿Y si el maldito era el dolor que yo cargo? Si esta historia te está atrapando, dime algo. ¿Tú crees que un animal puede sentir cuando alguien está roto por dentro? Responde puede o no puede en comentarios. Esa noche, Gael no ganó nada.
no montó, no tocó, no dominó. Pero consiguió algo más raro. Por primera vez en años, no durmió huyendo. Y en el silencio, Ébano dejó escapar un resoplido largo, pesado, como si también soltara un pedazo de guerra. Y justo cuando parecía que lo más difícil ya había pasado, el rancho recibió una visita inesperada al día siguiente, una que iba a cambiarlo todo. A la mañana siguiente, el sol entró al granero como una acusación suave, iluminando el polvo suspendido y las marcas del suelo donde Ébano había caminado en círculos durante la noche. Gael se incorporó despacio, con el cuerpo tieso por haber dormido en el piso, y la cabeza pesada por un sueño que no fue descanso, sino un lugar donde el pasado se coló sin permiso. Se limpió la cara con la manga y escuchó. No había gritos, no había golpes de cuerda, solo un sonido tranquilo. La respiración del caballo, profunda, constante, como si por primera vez no estuviera preparándose para una guerra. Ébano lo miró, no con cariño, no con sumisión, sino con esa atención fría de quien decide si el mundo es seguro o si todavía no vale la pena bajar la guardia. Gael entendió que el verdadero reto no era hacerlo obedecer, sino no traicionarlo con una prisa que lo asustara. Así que hizo lo mismo que la noche anterior. Agua, comida, distancia, presencia. Y aunque parezca poco, hay vidas que se salvan con cosas así de pequeñas. Fue entonces cuando escuchó pasos fuera, ligeros, irregulares, como si alguien dudara antes de acercarse. Gael giró la cabeza hacia la puerta entreabierta y vio a un niño delgado, con un cuaderno grande apretado contra el pecho, parado como quien entra a un lugar sagrado sin saber si tiene permiso. Detrás, la cerca y el campo. Delante, el granero y el animal que todos temían. El niño no habló de inmediato. Solo miró a Ébano con ojos demasiado atentos para su edad. Luego miró a Gael, como preguntando sin palabras si era cierto lo que se decía en el pueblo. Gael no le preguntó qué quería. No lo espantó. Simplemente esperó. Al cabo de unos segundos, el niño se animó y dio un paso más. Se llamaba Mateo, y traía el tipo de valentía que no hace ruido, la de alguien que no necesita impresionar a nadie para estar ahí. Se sentó cerca de la puerta, en el borde de la luz, y abrió el cuaderno. Adentro había dibujos, cercas, montañas, botas, un granero y un caballo negro repetido una y otra vez, como si ya lo hubiera visto antes en su imaginación. Mateo comenzó a dibujar sin levantar demasiado la cabeza. Su lápiz raspaba el papel con un ritmo constante, casi hipnótico. Ébano al principio tensó el cuello, un extraño más, otra presencia, pero el niño no intentó acercarse, no levantó la mano, no hizo movimientos bruscos, solo miró, dibujó y respiró, y poco a poco el caballo dejó de clavarse en el borde del miedo. ¿Te das cuenta de lo que estaba pasando? Un animal que había sido tratado como arma, reaccionando por primera vez a algo que no era amenaza. Si crees que la paciencia puede más que la fuerza, comenta paciencia. Si crees que al final siempre gana la fuerza, comenta fuerza. Quiero ver cuántos de ustedes han vivido algo parecido. Gael observó una escena que parecía simple, pero era enorme. Ébano se acercó 2 pasos hacia la cerca interior. No lo suficiente para que el niño lo tocara, solo lo suficiente para estar más cerca de esa calma, como si la calma también se pudiera oler. Mateo, sin mirar, sacó algo del bolsillo, una zanahoria pequeña, la dejó en el suelo, despacio, y volvió al dibujo. No la ofreció como trampa, la puso como regalo sin contrato. Ébano olfateó el aire, dudó, y luego bajó la cabeza un poco. No la tomó de inmediato, pero tampoco retrocedió. Y esa duda era progreso. Gael sintió un nudo en la garganta. No por el caballo, por él. Porque entendió que no estaba intentando salvar a Ébano para demostrarle nada al pueblo. Estaba intentando salvarse a sí mismo sin decirlo, y la presencia de Mateo lo hacía más difícil, porque cuando alguien te mira con inocencia ya no puedes mentirte con tanta facilidad. Los días siguientes se repitieron con el mismo rito. Mateo aparecía después de la escuela, se sentaba en el borde de la luz, dibujaba, dejaba una zanahoria
y se iba. Ébano empezaba a esperar esos minutos como quien aprende que el mundo puede tener pausas seguras, y Gael empezaba a respirar como quien recuerda cómo se vive sin estar en guardia. Pero justo cuando esa rutina parecía el primer puente real, el cielo cambió. Las nubes llegaron pesadas, se amontonaron como un mal presentimiento, y el viento empezó a golpear la madera del granero. Y si tú creías que lo más difícil era ganar confianza en silencio, prepárate, porque hay algo que ni la paciencia puede controlar: el pánico. La tormenta venía, y con ella, el momento donde Gael tendría que dejar de esconder lo que lo rompió. La tormenta no llegó de golpe. Primero avisó. El viento empezó a colarse por las rendijas del granero, haciendo vibrar las tablas como si alguien golpeara desde afuera con paciencia. Luego vino el primer trueno, lejano, pero con esa claridad que te eriza la piel porque suena a advertencia. El cielo se oscureció tan rápido que parecía una mentira. Hace un minuto había sol, y ahora todo tenía color de ceniza. Ébano lo sintió antes que cualquiera. Su respiración cambió, pasó de profunda a cortada. Los cascos rasparon el suelo, inquietos. El cuello se tensó como un cable, las orejas se clavaron hacia atrás, y sus ojos se abrieron con ese brillo blanco del miedo cuando deja de pensar y solo quiere sobrevivir. La cuerda, aún floja, comenzó a moverse como si el aire la jalara. Gael no corrió a dominarlo. No levantó el cuerpo como quien entra a una pelea. Se quedó firme, pero bajo, presente, no agresivo. Porque hay un detalle que la gente olvida. Cuando alguien entra en pánico, la fuerza no lo calma. La fuerza lo confirma. Lo que Ébano necesitaba no era un amo, era un ancla. El trueno estalló más cerca. La madera crujió. El caballo giró. Intentó escapar en círculos, y por un segundo volvió a ser el monstruo que el pueblo describía, no por maldad, sino por terror. Y Gael sintió algo dentro del pecho que se parecía demasiado a eso. Un animal corriendo sin salida. Ahí entendió la verdad más dura de toda la historia. No se estaba enfrentando a un caballo indomable, se estaba enfrentando a su propio momento congelado. Ese instante del pasado que cargaba como piedra. Ese recuerdo que evitaba con trabajo, con silencio, con distancia. La tormenta no estaba rompiendo el granero, estaba rompiendo la mentira. Gael se arrodilló en la tierra húmeda, con las palmas abiertas y los brazos relajados, como si le mostrara al mundo que no venía a atacar. Y en lugar de hacerse el fuerte, dejó caer lo que llevaba años sosteniendo. No soltó una frase bonita, soltó una culpa entera. Lo que no dijo en el funeral, lo que no se atrevió a decirle a nadie. Esa parte en la que se culpó por no haber sido suficiente cuando alguien cayó y ya no se levantó. ¿Te ha pasado que te castigas por algo que ya no puedes cambiar? Responde en comentarios una de estas dos palabras, sin explicar si no quieres culpa o perdón. Solo una. A veces una palabra es una puerta. Ébano frenó en seco por un segundo, como si la voz muda de Gael hubiera atravesado el ruido. Sus cascos dejaron de golpear con furia y empezaron a medir el suelo. No se acercó, todavía no. Pero tampoco siguió huyendo como si Gael fuera un enemigo. El caballo temblaba, y Gael también. Dos cuerpos grandes sosteniendo una tormenta cada uno. La lluvia explotó en el techo, el agua golpeaba como granizo fino, y el aire olía a tierra recién abierta. Gael no avanzó, solo respiró, y esa respiración, irregular pero honesta, fue el primer lenguaje común. Ébano bajó la cabeza un poco, resopló fuerte, pateó una sola vez, y el gesto no fue amenaza, fue descarga. En ese instante, Gael entendió algo que cambia vidas. Lo que se doma no es la fuerza, es el miedo, y el miedo solo se rinde cuando siente verdad. Si tú estuvieras ahí, ¿habrías retrocedido o te habrías quedado? Comenta retrocedo o me quedo, y no lo pienses tanto. Tu primera respuesta suele ser la real. La tormenta siguió rugiendo afuera, pero adentro ocurrió lo invisible. Por primera vez, Ébano no peleó contra el mundo. Y Gael, por primera vez,
no peleó contra sí mismo. Y cuando el trueno se alejó hacia las montañas, quedó una calma rara, pesada, como si algo hubiera cambiado para siempre. Y lo más fuerte es que ese cambio no iba a quedarse escondido en el rancho. El pueblo entero estaba a punto de verlo. Después de la tormenta, el rancho olía distinto. No era solo la tierra mojada y la madera lavada por el viento, era ese olor que queda cuando algo se rompe, y en lugar de destruirte, te deja respirar. Gael se quedó un rato con la frente apoyada cerca del cuello de Ébano, sin apretar, sin pedir más de lo que el momento podía dar. El caballo seguía temblando leve, como si su cuerpo todavía estuviera soltando siglos de desconfianza en minutos. No había victoria, había tregua, y a veces la tregua es lo más valiente. En los días siguientes, Gael no convirtió ese instante en espectáculo. No salió a contarle a nadie, no buscó aplausos. Repitió lo único que funcionaba: rutina, calma, paciencia, agua a la misma hora, heno sin prisa, pasos lentos, distancia respetada. La melodía en los momentos exactos como una llave invisible. Y Mateo seguía llegando, cuaderno en mano, como si también él necesitara ver que algo maldito podía ser entendido. Ébano comenzó a cambiar en detalles que la gente orgullosa no sabe mirar. Ya no golpeaba el suelo, apenas escuchaba voces. Ya no tensaba el cuello con rabia automática. A veces, cuando Gael entraba al granero, el caballo no se giraba buscando salida, sino que lo observaba esperando. No esperando órdenes, esperando coherencia. Y entonces don Aurelio soltó una idea como quien lanza una piedra a un lago tranquilo. El rodeo del condado. Esa palabra tiene electricidad en los pueblos. Rodeo significa ojos, significa juicio, significa historia que se cuenta por años. Gael sintió el impulso de decir que no, porque el miedo no se va en línea recta. Pero también entendió algo. Si Ébano solo podía estar bien cuando todo estaba en silencio, entonces no era confianza, era escondite. Y Gael ya había vivido demasiado tiempo escondiéndose, así que aceptó, pero a su manera, no como reto, no como circo, como cierre, como prueba de verdad. El día del rodeo, la arena parecía más clara que de costumbre, y el ruido de la feria se mezclaba con música lejana, risas, motores de juegos mecánicos y voces que se apilaban unas sobre otras. La misma gente que se burló en la subasta estaba ahí, con los brazos cruzados, esperando el fracaso como quien espera que el mundo vuelva a ser lógico, porque para ellos, un caballo como Ébano solo podía existir de una forma: violento, peligroso, condenado. Gael entró al corral sin prisas, con el cuerpo firme pero el corazón golpeando como tambor. No llevaba riendas, no llevaba látigo, ni siquiera cabestro. Solo caminó hasta el centro y se detuvo. El silencio que empezó a caer fue raro, como cuando una multitud se da cuenta de que algo no encaja con su guión. Ébano apareció en la entrada y avanzó despacio sobre la arena. Un caballo negro caminando sin cuerda debería verse como amenaza, pero lo que se veía era otra cosa: decisión. No estaba siendo arrastrado, estaba eligiendo. Mateo estaba en las gradas bajas, apretaba el lápiz con tanta fuerza que casi lo partía, pero no apartaba la mirada. Don Aurelio miraba desde la cerca, serio, como si supiera que ese momento iba a costar caro si salía mal. Gael levantó una mano no como orden sino como señal conocida, y Ébano caminó directo hacia él, sin saltos, sin embestidas, sin furia. Llegó, bajó la cabeza y rozó la mano de Gael con la suavidad de algo que antes no existía en ese animal: confianza. El locutor se quedó callado. Por primera vez, la voz que siempre narra todo no encontró palabras. Hasta el ruido de la feria pareció apagarse un segundo, como si el pueblo entero contuviera el aire. Y ahí, en el centro de esa arena, Gael entendió lo que había comprado realmente por una cantidad ridícula. No un caballo, sino un espejo que le devolvió el valor de quedarse. Porque Ébano no cambió por ser domado, cambió por ser escuchado. Ahora dime tú, directo, ¿qué estás intentando controlar a la fuerza en tu vida que tal vez solo necesita paciencia y verdad?
Comenta una sola palabra: miedo, orgullo o culpa, la que te pegue más fuerte. La gente aplaudió, pero no fue el aplauso salvaje del espectáculo. Fue un aplauso incómodo, como si les diera vergüenza admitir que se equivocaron. Gael salió del corral temblando, pero con el rostro tranquilo. No había vencido a nadie. Había regresado de un lugar oscuro. Esa noche, de vuelta en el granero, Gael apoyó la mano en el cuello de Ébano y susurró algo que no era para el caballo, era para sí mismo. Esta vez me quedé. Y si esta historia te movió por dentro, ya sabes qué hacer. No por mí, por ti. Escribe tu palabra en los comentarios y deja que ahí se quede, como una promesa pequeña de que también vas a empezar a escuchar lo que llevas por dentro. Lo más extraño de aquel rodeo no fue que Ébano caminara libre hacia Gael. Lo más extraño fue lo que pasó después, cuando la gente regresó a sus casas y el ruido del pueblo se apagó como una fogata sin leña, porque el aplauso dura segundos, pero lo que uno carga por dentro dura años. Gael volvió al rancho sin decir mucho. No celebró, no se emborrachó de orgullo. En el camino solo escuchaba el sonido del motor y, por debajo, el eco de su propia confesión en la tormenta. Esa verdad que por fin había salido ya no se podía volver a guardar, y de alguna manera eso daba miedo, pero también descanso. En el granero, Ébano lo esperaba con esa calma nueva, todavía frágil, como vidrio recién soplado. Gael no necesitaba probar nada. Le bastaba con entrar, moverse despacio, respirar. A veces tarareaba la melodía, no para domarlo, sino para recordarse que el presente existe. Ébano acercaba el hocico, olfateaba el aire y exhalaba largo como si dijera: hoy no hay guerra. Los días siguientes trajeron algo curioso. El pueblo empezó a inventar historias para explicar lo que había visto. Algunos decían que Gael tenía mano mágica. Otros juraban que el caballo estaba enfermo, que por eso estaba tranquilo. Porque aceptar la verdad era más incómodo. No era magia, era paciencia. Y la paciencia exige admitir que te equivocaste. Mateo seguía apareciendo con su cuaderno. Un día, sin pedir permiso, le arrancó una hoja y se la dejó a Gael en el borde del cubo volteado. Era un dibujo de Ébano en el centro del corral, pero lo más importante era lo que había trazado alrededor. Un círculo de gente en silencio, y un muchacho pequeño mirándolo todo como si acabara de aprender una palabra nueva. Gael sintió un nudo en la garganta, porque entendió que no solo estaban cambiando él y el caballo, también estaban enseñándole algo a un niño que todavía iba a crecer. ¿Te das cuenta? A veces tu dolor no se queda en ti, se convierte en ejemplo para bien o para mal. Por eso te pregunto directo, para que lo escribas aunque sea en una frase: ¿qué quieres que tu historia le enseñe a alguien que te está mirando sin que lo notes? Esa misma tarde Gael hizo algo que había evitado durante años. Caminó solo hasta el límite del terreno, donde el campo se abre y el viento suena como un mar seco. Sacó del bolsillo un objeto pequeño que siempre cargaba, una pulsera vieja, gastada, que había sido de la persona que perdió. La sostuvo un rato, respiró y por fin dijo en voz alta algo que nunca se permitió: no pude cambiar ese día, pero puedo elegir este. Cuando regresó, Ébano estaba quieto con las orejas hacia adelante. Gael se acercó y apoyó la frente en su cuello apenas un segundo. No como dueño, como compañero, como dos sobrevivientes que se encontraron por la razón más dura, la misma herida en formas distintas. Y aquí va la última pregunta, la que de verdad importa. Si hoy tuvieras que levantar la mano por algo que todos llaman imposible, ¿lo harías o seguirías riéndote con la multitud? Escribe «la levanto» o «me callo». Tu respuesta puede ser el inicio de tu propia tregua.